Hola, les habla Laureano Márquez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio presentado por Equilibrium Sende. Hola queridos amigos, me han invitado a acompañarles en un programa que tiene como finalidad llevar con un toque de humor informaciones, opiniones y análisis sobre los temas de impactante actualidad en el mundo y particularmente en la región latinoamericana. El humor puede ser, sin duda alguna, un vehículo de difusión cultural, una manera de entender mejor las cosas, de verle la otra cara a los asuntos. Y sobre todo, el humor es un acto de bondad y de tolerancia. El gran humorista venezolano Aquiles Nazoa decía que el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. En otras palabras, el humor viene a ser pensamiento de contrabando. Por eso, en este espacio, utilizaremos el humor como recurso para la comunicación, para llevar a ustedes informaciones, opiniones y análisis. Y vamos a comenzar de una vez en esta oportunidad ofreciendo las noticias de impactante actualidad en este momento. Las fobias, como ustedes saben, viene la palabra del griego phobos, que es miedo, y uno tiene conocimiento de muchas fobias, por ejemplo, claustrofobia, que es la fobia al encierro. Pero hay otras fobias mucho más complicadas y mucho más raras, como por ejemplo la santofobia. La santofobia no es lo que parece, no es fobia a los santos. La santofobia es la fobia al color amarillo. Aunque usted no lo crea, hay gente que tiene fobia al color amarillo. Está también la crematofobia, que parece ser una fobia extraña y misteriosa, pero no es otra cosa que la fobia al dinero. ¿Puede usted creer que hay fobia al dinero? Sí, hay fobia al dinero. Sin duda alguna, Rockefeller no es una de esas personas. Y después hay otros tipos de fobia. ¿Sabía usted, por ejemplo, que existía la papafobia? Que no es la fobia al tubérculo papa o que los españoles llaman la patata. Papafobia es fobia al Papa de Roma, al Santo Padre. Es decir, existe también entre las múltiples fobias la fobia al Papa. Pero hoy quiero hablarles de una fobia muy particular, que es la xenofobia. No es lo que parece tampoco, no es fobia al seno femenino. Esa se llama mastrofobia, que también existe. La xenofobia es el miedo o el odio o la no aceptación de todo aquello que viene de fuera, de lo extranjero. Y es curioso porque en estos tiempos de COVID-19, la xenofobia y la pandemia se han encontrado. En muchos países hemos visto rechazo a los inmigrantes que va acompañando esta pandemia que se ha desatado con el COVID-19. En el caso de los emigrantes venezolanos se ha notado muchísimo en los países vecinos. Por supuesto, una pandemia genera incertidumbre, genera miedo. Las relaciones internacionales se complican. Una cadena de expulsiones se ve en estos momentos de embajadores y de diplomáticos de distinto rango. En Venezuela es muy común que cuando hay alguna diferencia de opiniones con un país de la Comunidad Europea o también con los Estados Unidos, se produce una expulsión de embajadores que termina siendo una expulsión recíproca por la reciprocidad propia de la diplomacia, y entonces expulsan al embajador de España en Venezuela, pero Venezuela entonces expulsa al embajador de España, con el agravante que de España tendría que expulsar a dos embajadores, el embajador del gobierno de Venezuela y el embajador de Guaidó.
que es también gobierno de Venezuela, es decir, una de los que nosotros llamamos el régimen venezolano y el otro el gobierno legítimo venezolano, pero que no es reconocido legítimamente por algunos otros países del mundo como China, Rusia o como Cuba. Es una situación diplomática sumamente complicada y en medio de esto, la guinda de la torta. Irán ordena el arresto de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, acusándolo de la muerte de Soleimani. Esta orden de captura ya ha sido interpuesta ante la Interpol, de modo que suponemos que en cualquier momento se producirá el arresto de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Y a dónde va a ir? Pues a un juicio en Irán. ¿Irán a ir? ¿Lo irán a llevar? Son cosas en pleno desarrollo. Hagamos por un momento eso que alguna vez llamó un presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, una introspección retrospectiva. Es decir, mirar hacia adentro y hacia atrás de nosotros mismos para tratar de entender las cosas que nos suceden. Bueno, hagamos esta introspección retrospectiva. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Venezuela, a lo que se llamó Tierra Firme, primeramente nos bautizaron como Tierra de Gracia, que menos mal que nos cambiaron el nombre, porque ¿cuál sería nuestro gentilicio si fuésemos Tierra de Gracia? Los graciosos, los gracientos, no era un gentilicio como muy apropiado. El conquistador, una de las cosas que buscaba era oro. Y los indígenas, para librarse de los conquistadores, decían que hacia el sur había una ciudad hecha enteramente de oro, a la que llamaron El Dorado. Y los conquistadores salieron a buscar el dorado, y muchos conquistadores perdieron la vida buscando el dorado. Es lo que se conoce con el nombre de la leyenda del Dorado. Una ciudad hecha enteramente de oro que estaba hacia el sur del país, hacia el sur del otro nombre que también se nos dio, que era Tierra Firme. Esa ciudad legendaria nunca apareció. Pero al final, lo que sí resultó ser cierto es que el sur de Venezuela tenía una riqueza impresionante. El oro no era de color amarillo, el oro era del color negro y se llama petróleo. Venezuela cuenta con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y es una cosa curiosa, porque el país con mayores reservas petroleras del planeta no tiene gasolina. Aunada a la destrucción de la industria petrolera en Venezuela, hay también una crisis en las refinerías que tendrían la finalidad de producir el combustible y entonces no hay. En algunos lugares del interior desde hace muchos años no hay suministro regular de combustible, pero ahora en todo el país no hay combustible, al punto de que Venezuela ha tenido que importar combustible, gasolina de Irán. Y con esta importación se dio un fenómeno muy curioso en Venezuela. Venezuela siempre tenía la dificultad de aumentar el precio de la gasolina porque eso generaba conflictos y desórdenes sociales. Hay que recordar que en tiempos de Carlos Andrés Pérez hubo una gran protesta porque se aumentó mínimamente el precio de la gasolina. Pues bien, con esta importación de gasolina de Irán, Venezuela ha pasado de tener la gasolina más barata del planeta a tener la gasolina más costosa, que hay que pagar además en dólares. El migrar es una de las características propias del ser humano. Desde su aparición en el planeta, el hombre ha migrado de un lugar a otro. De hecho, lo que es tardío es su asentamiento en ciudades, en poblaciones, porque el ser humano buscaba mejores lugares para cazar y además, desde el propio origen del hombre, comenzó a desplazarse por el planeta. Según las teorías más aceptadas, el origen del ser humano se produce en África. Y desde África el hombre migra. Hay que ver lo que significa caminar, por ejemplo, desde África hasta Europa. Es decir, que si ahora en Europa llegan pateras desde África, deben recordar que esos son primos hermanos de aquellos que vinieron originalmente a poblar Europa.
También desde África se desplazaron hacia Asia, quiero decir, y por allí pasaron por el estrecho de Bering para poblar todo el continente americano. Imagínense ustedes lo que es atravesar el estrecho de Bering con ese frío que hay allí y además en Guayuco, porque los indios, al menos los nuestros, andaban en Guayuco. El estrecho de Bering marcó el paso del hombre para poblar América. Es decir, el fenómeno migratorio es un fenómeno propio del hombre, no solo del hombre ancestral, de la antigüedad, del hombre prehistórico, sino también de las modernas sociedades. ¿Por qué se migra ahora? Ya no se migra buscando lugares donde cazar, sino buscando lugares donde llevar una vida mejor, o también huyendo a conflictos bélicos, a persecuciones, a crisis económica o a distintos factores. La inmigración o la emigración no siempre debe considerarse como un factor negativo. Por el contrario, es un factor altamente positivo de intercambio cultural. Es un factor que ha hecho que grandes países se hayan fortalecido. Los Estados Unidos, por ejemplo, es una nación que se construyó a partir de una fuerte inmigración proveniente fundamentalmente de los países europeos. Es una nación de inmigrantes. El caso de Venezuela también. Nosotros éramos una nación acostumbrada a recibir gente de otros lugares. En primer término, gente que huía de las guerras mundiales, de Italia, de Alemania, y después de los conflictos como la Guerra Civil Española, que trajo a nuestro país una cantidad increíble de personas que venían a contribuir a engrandecer el país. Lo mismo ha sucedido ahora con tantos venezolanos que se han ido al exterior. Gente profesional, gente formada, gente con un nivel académico bastante alto que se han ido a otros países y que destacan allí. Músicos extraordinarios, escritores, ingenieros, científicos, directores de instituciones académicas, a gente que trabaja en la NASA. Nosotros hemos sido un país en los últimos años exportador de nuestro talento bien formado a otros países. Venezuela pasó de ser de un país tradicionalmente receptor de inmigrantes a un país de emigrantes. Venezuela fue tenida siempre como un país rico. De hecho, la inmigración que venía de Europa venía a Venezuela porque se consideraba que por la abundancia de recursos de toda índole que hay en Venezuela, Venezuela era un país rico. Realmente la riqueza de los países está en su capacidad intelectual. Uno no es rico porque tenga petróleo en el subsuelo. Uno es rico, un país es rico porque tiene inteligencia humana sobre el subsuelo. Y en ese sentido, afortunadamente, podemos decir que Venezuela es un país rico. Pero ¿por qué ha estado emigrando tanta gente? Hay una confluencia de factores de orden político y de orden económico. Venezuela fue perdiendo su sistema de valores democrático progresivamente y transformándose en un sistema autoritario, un sistema represor. Y además de eso, un modelo económico que fracasó. Generó que 8 de cada 10 venezolanos no tengan la ingesta calórica adecuada, que el 70% de la economía haya decrecido en el país, que aunado a esto haya fenómenos como la inflación, que ha tenido en Venezuela un incremento realmente asombroso, y otros elementos como por ejemplo de orden social, de orden sociopolítico, la criminalidad en el país, la inseguridad en Venezuela. Todos estos factores motivaron que la población venezolana considerara la posibilidad de salir de su país a buscar otros lugares donde poder rehacer su destino, donde conseguir trabajo y donde poder encaminar a sus familias. Eso ha hecho que distintas oleadas de migraciones se hayan producido en Venezuela. En los primeros años del régimen chavista, a Europa, los hijos de inmigrantes o los que podían, por sus recursos económicos, permitirse emigrar a lugares tan distantes, tanto geográfica como climáticamente.
Pero en los últimos años nuestra población ha migrado fundamentalmente a los países vecinos. Migraciones que han sido en muchos casos durísimas. Hay gente que ha llegado a Perú y a Ecuador desde Venezuela caminando. Otros haciendo largos viajes en autobuses. Estos viajes caminando hay que decir que tienen que atravesar lugares muy fríos, los páramos andinos, y es un viaje realmente arduo, difícil, complicado. Entonces nos hemos convertido en un pueblo de emigrantes. La situación de muchos venezolanos que han emigrado a los países vecinos no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque son países que también están atravesando por sus propias dificultades. Son países en los cuales insertarse en el proceso económico no resulta fácil. Y eso ha generado que mucha pobreza venezolana haya sido simplemente trasladada a los países vecinos, donde siguen atravesando dificultades, teniendo problemas, con el agravante de que no están en sus casas, no están en sus hogares, no tienen a sus familiares cerca. En muchos casos, la presencia de nuestros connacionales desempleados, sin rumbo y sin destino, ha desatado un proceso xenofóbico en esos países que viene a conectarse con el tema de la pandemia del COVID-19. Para usar un lenguaje inclusivo, vamos a ofrecerles algún dato y data de la situación de la emigración venezolana. En los últimos años, alrededor de 5 millones de venezolanos han abandonado el país. De ellos, el 80% lo ha hecho viajando hacia países de América Latina. Y las cifras son aproximadamente las siguientes. 1,8 millones de venezolanos se encuentran en Colombia, 900.000 en Perú, 450.000 en Chile y alrededor de 400.000 en Ecuador. De acuerdo con las investigaciones de Equilibrium Sende, la mitad de estos emigrantes venezolanos tiene educación superior. Pero, lamentablemente, solo el 5% de ellos ha podido homologar sus títulos. Por esta situación, entre el 80 y el 90% de los emigrantes venezolanos trabaja sin contrato fijo. Esto significa que con la presencia del coronavirus en América Latina, aproximadamente la mitad de ellos se ha quedado sin trabajo. Los que han podido volver a trabajar son los que tienen posibilidades de hacerlo con sus propios emprendimientos o con trabajos independientes. La mayor parte de nuestros emigrantes está en el sector del comercio, de los restaurantes o del delivery o también en los servicios. La mitad está enfrentando amenazas de posibles desalojos. Y entre el 70 y el 85% de nuestros paisanos venezolanos que viven en el contexto latinoamericano no cuentan con seguro médico. Todos los pueblos estamos compuestos de una u otra manera por corrientes migratorias. Los griegos fueron conquistados por los romanos, pero a su vez los griegos culturalmente conquistaron a los romanos. Los romanos conquistaron España, España nos conquista a nosotros. Nosotros somos descubiertos. La palabra descubrimiento es una palabra polémica. A nadie le gusta ser descubierto y menos en situaciones comprometedoras. Nuestro encuentro con la cultura española es un encuentro lleno de polémica. No hemos sabido ni siquiera qué nombre darle. En algún momento dijimos que era el descubrimiento y esa palabra no nos gustó y después celebramos algo que se llamaba el Día de la Raza. Tampoco nos gustó ese nombre porque parece que tenía una connotación xenofóbica. Después le pusimos el Día de la Resistencia Indígena, lo cual era una especie de contrasentido, porque el resultante de la sociedad venezolana es el producto de la colonización. Y entonces los que ganaron la guerra celebran el día de aquellos a los que derrotaron. También es una cosa medio complicada. Pero el caso
es que todas estas migraciones, todos estos intercambios culturales definen a los pueblos. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos la huella de ese conquistador español que llegaba de España, se ponía las leyes en la cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. Exactamente igual que nosotros seguimos haciendo hoy. Ese conquistador español anhelante de riqueza fácil y eso todavía lo hemos heredado los países latinoamericanos y muy concretamente nosotros los venezolanos que seguimos siendo un país rentista, un país de riqueza fácil. Entonces son muchos rasgos que nos definen, que vienen de esa emigración que nos marca, que nos forma, que nos define. Colón llega a la desembocadura del río Orinoco, a Macuro, y nos bautiza con el nombre de Tierra de Gracia. La palabra gracia ya tiene una connotación de gratuidad, lo gratuito. Y Colón dice, cree haber llegado al paraíso terrenal. ¿Cuál es el rasgo distintivo del paraíso terrenal? Que Adán no trabaja, y la noción de no trabajar y producir dividendos de no trabajar es lo que en definitiva se denomina el rentismo, vivir de rentas. Adán era un rentista, Adán vivía de las rentas del paraíso hasta que se le ocurrió la infeliz idea de comerse una manzana y lo expulsaron, con lo cual también Adán se convirtió en un emigrante del paraíso terrenal. Bueno, queridos amigos, hasta aquí En Equilibrio por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestras redes, si nos quieren seguir, la página web equilibriumsende.com, el Twitter o Twitter, @equilibrium, piso bajo o guión bajo o el piso de abajo, CD. Y el Instagram, Equilibrium Sende. También pueden seguirme a través de mis redes, todas ellas @LaureanoMar. Chao.